Saludos queridos hermanos y amigos que una vez más nos acompañan en este día. Para nosotros, para mí es una bendición, un placer el poder estar nuevamente compartiendo con ustedes las enseñanzas de la palabra de Dios concernientes al estudio que hoy vamos a traer. Eh, Ante todo, vamos a comenzar como siempre lo hacemos, en oración, encomendando en las manos del Señor este tiempo precioso que nos da para poder ser instruidos en el conocimiento de su palabra. Y vamos a orar, vamos a invitar al Señor en esta mañana para que nos ministre de la manera que solamente Él sabe hacerlo. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, una vez más, en este día cuando podemos nuevamente glorificar tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nuevamente nos brindas en poder estar reunidos con nuestros hermanos, amigos, familia, Señor, que nos sigue en diferentes lugares donde están. Que tú puedas ministrarles, que tú puedas, Señor, glorificarte en medio de sus vidas, de sus corazones y de sus necesidades. En tus manos, Señor, entregamos y ponemos delante de ti este estudio, que sea de edificación en cada corazón y que todo esto glorifique tu santo y precioso nombre por encima de todas las cosas. Todo esto te lo pedimos agradeciéndotelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos entonces a continuar en nuestra entrega en el día de hoy. Con este estudio vamos a concluir la serie de enseñanzas expositivas que hemos venido atendiendo durante varias semanas, basadas en la primera carta del apóstol Juan, dirigidas a las iglesias del Asia Menor. Ahora veamos un poco el contexto histórico del relato que vamos a leer en Primera de Juan capítulo 5. Yo quiero leer dos versículos, el versículo 4 y el versículo 5. Y con esto entonces le daremos, ya finalizaremos este tiempo que hemos compartido de enseñanza, basando nuestros estudios en esta maravillosa carta del apóstol Juan, entregada a las iglesias de su tiempo allá en el Asia Menor, y que ciertamente han sido de bendición y son de bendición para la iglesia del siglo XXI. Y dice Primera de Juan 5, 4, 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, mirando un poco el contexto histórico del relato, recordemos que hemos estado desarrollando las enseñanzas de esta carta en un mensaje expositivo, referencial a los pasajes bíblicos versículo por versículo, tratando de darle la base, el basamento histórico que es tan importante para entender la intención, no solamente del autor, del escritor de la carta, sino la intención de Dios al corazón del creyente o de sus hijos. Cuando el apóstol Juan estaba escribiendo su primera carta, ya Jesucristo había ascendido al cielo hacía unos 60 años atrás. Juan había visto también la destrucción total de Jerusalén en manos del general romano Tito allá en el año 70, y había sido testigo de la persecución que Nerón había desatado sobre los cristianos de aquel tiempo y de todo el sufrimiento y angustia generada por todo esto. Ahora, a pesar de estas circunstancias increíblemente difíciles, la iglesia florecía, el evangelio se esparcía, iglesias seguían naciendo por
todos lados. Tanto es así que aún habían creyentes en la misma casa de César, dentro de la servidumbre. Pablo da evidencia de esto cuando escribe en Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Estos creyentes sostenían la luz de la verdad bien en alto con sus testimonios, con todo el riesgo que eso representaba para ellos. Y a pesar de que todos los demás apóstoles del Señor habían sido martirizados, asesinados por su fe en Jesucristo, Juan, ya anciano, aún así seguía desafiando el ensañamiento de un sistema perverso, corrupto, inmoral, lleno de falsas religiones, señalando y denunciando a los herejes con sus falsedades y todo el engaño existente. Y todo esto lo declara y lo afirma sobre la verdad dicha en el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El Evangelio siguió siendo proclamado no gracias a la habilidad o efectividad de algún programa estratégico o de una logística bien pensada y desarrollada para que calara entre la gente. No, sino gracias a la integridad y determinación de creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, dispuestos a dar testimonio de su fe en donde quiera que fuera. Y ese florecimiento de la iglesia ocurre por el surgimiento de nuevas congregaciones locales. Mire, en las casas, en las catacumbas, esos lugares donde se escondían a causa de la persecución que sufrían. Estos otros resguardados tal vez en la clandestinidad de otra manera, aún en medio de la más despiadada persecución que se había desatado no solo por el poder religioso, sino ahora también por el poder político de Roma. Y de igual forma, mire, el Evangelio sigue siendo proclamado 2000 años después por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y no solo en las iglesias locales, sino también a través de todos los medios de comunicación existentes, así como este, para ayudar y equipar a los creyentes para la proclamación y el servicio cristiano. Mis amados hermanos, somos llamados a brillar en donde quiera que estemos o vayamos. El verdadero Hijo de Dios muestra las virtudes inalterables que no cambian, mire, que no se modernizan, de lo que es bueno sobre lo que es malo, de la verdad sobre el error, de la luz sobre las tinieblas. El cristiano auténtico vive, testifica y modela el evangelio de salvación en todas las áreas de su vida. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Me regocijo cada vez que entro a algunos negocios donde sus dueños o encargados no ocultan sus creencias y su fe en Jesucristo. Hay una cadena de restaurantes de comida rápida, por lo menos acá en la ciudad donde resido. No sé si sucede en todas sus sucursales, pero por lo menos a la que he ido varias veces, donde el fondo musical que se escucha es música cristiana y donde cuelgan versículos bíblicos y póster alusivos a la fe cristiana, adornando de esta manera este establecimiento o estos establecimientos, desafiando así a lo que hoy día se conoce como intolerancia e irrespeto a la fe o creencia de otras personas. La iglesia del Señor está llamada a levantar muy en alto la antorcha de la verdad, la única verdad de salvación existente, a donde quiera que estemos o donde quiera que vayamos. Jesús declaró en Mateo 5:13
y 14, lo tengo aquí. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, nunca se me olvidará la determinación de uno de mis cuñados, hermano de mi esposa, que ya descansa en la presencia del Señor, cuando él recién comenzaba en los caminos del Evangelio. Él quería contarle a todo el mundo lo que Cristo había hecho en su vida. Y recuerdo cuando mandó a estamparle versículos bíblicos a su carro personal, a su automóvil, por todas partes. Todo un desafío, era como una Biblia andante. Y cualquiera puede decir, pero eso es un extremo o es fanatismo. Llámelo como usted quiera, pero es el mismo principio que estamos estudiando en la carta de Juan. Recordemos lo dicho por el Señor Jesús. Dice Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que ocupa más memoria o lo que más suena en su teléfono inteligente o en su computadora o en su iPad? ¿Qué es lo que más escucha en su radio? ¿Qué tipo de música es la que predomina en su reproductor de música? ¿Escuchan las personas que están a su alrededor alguna expresión o frases alusivas al Evangelio o a la salvación salidas de su boca de vez en cuando? ¿O es de los que cambian la emisora cristiana que está escuchando en su auto cuando alguien más se monta en él? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No podemos olvidar sobre la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tengamos en cuenta que Juan aquí no está haciendo referencia a la intensidad o capacidad de fe personal que podamos tener, no, sino al origen de nuestra salvación en la persona de Jesucristo, o sea, el objeto de nuestra fe. Dice el Salmo 3:8, la salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es del Señor. Recordemos siempre que en el 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Los cristianos tenemos una base firme, sólida, para actuar con determinación y confianza y no dejarnos amedrentar ni callarnos ante las fuertes corrientes anticristianas de nuestra cultura y generación de hoy. Esta base es nuestra victoria y mire, ya ha sido asegurada en Cristo, sin importar la dirección o rumbo en que vaya nuestra cultura. El creyente vive o debería vivir sobre el fundamento de que su victoria fue asegurada y por eso será siempre victorioso. Juan utiliza solo en estos dos versículos que estamos estudiando 4 veces la palabra alusiva a victoria y a victorioso. Aunque los cristianos estaban siendo perseguidos y marginalizados, y Juan, mire, sufriría en carne propia el destierro allá en la isla de Patmos. Él, de alguna forma audaz, selecciona esta palabra, victoria y victorioso, para definir al cristiano y para definir el cristianismo. Estamos viviendo en un tiempo donde muchas cosas y muchos conceptos concernientes a principios y valores de vida se están redefiniendo. Hoy día se están redefiniendo asuntos, mire, como el matrimonio, la ideología de géneros. En el terreno de la moralidad muchas cosas se han redefinido. Resulta que ahora a muchas de las cosas malas se le llama bueno y a lo bueno malo. Estas palabras de Juan estoy seguro que fueron
palabras alentadoras, desafiantes, refrescantes para los hermanos y para la iglesia de ese momento, que se sentían tal vez menos victoriosos por el asedio de una persecución atroz, por las circunstancias que estaban rodeando su vida, así como lo son también para nosotros hoy, de refrescantes y desafiantes, que nos ha tocado remar en contra de una sociedad humanista, agnóstica, fariseica, alejadas de las verdades de Dios. En este capítulo 5 de Primera de Juan es donde el apóstol va a desarrollar este pensamiento, va a crear conciencia en el pensamiento de los creyentes de esta gran y maravillosa verdad. Primero, él va a darnos el fundamento de una vida victoriosa, reconociendo la realidad de nuestra victoria en Cristo. El versículo 4 lo dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y no me canso de leer este versículo como una joya en el corazón y en la mente de los verdaderos creyentes. Victoria, esa es realmente la marca del creyente. Ahí es donde un texto como Romanos 8:37 toma fuerza y se hace realidad en nuestro espíritu cuando dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí está la promesa de Dios para el creyente. Somos victoriosos. Este es y tiene que ser siempre el verdadero principio y fundamento para su vida, sin importar cómo estén o cómo se vean sus circunstancias. Observemos que él no escribe esta recomendación en tiempo futuro. Y esto debe haber sorprendido tal vez a los lectores originales de la carta, porque él usa el tiempo presente. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. No habla de vencerá. No, vence ya en tiempo presente. Ahora, ¿realmente estamos basando nuestra fe y confianza en el Señor bajo esta declaración? ¿Lo estamos o no? A veces parece que no es así. Sin importar lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, o en nuestros países, o en nuestra economía, o en la situación política o social, o en nuestra familia, o en nuestro hogar, o en nuestras finanzas, o en mis problemas personales, mire, cualquiera que sea, necesitamos pararnos sobre esa declaración dada por Juan, venida del Espíritu Santo para nosotros. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Si comparte el Evangelio con alguien, mire, y ese alguien recibe vida eterna por la fe en Jesucristo, allí puede ver una verdadera victoria. Lo bueno sobre lo malo, la verdad sobre la mentira, la luz sobre las tinieblas. Nada en este mundo se compara con un alma que pase de muerte a una nueva vida, declarando de esta forma la victoria de Cristo sobre el mundo. Y le ratifico, eso sí es ganar de verdad. Por eso siempre he dicho que el mayor milagro que podemos presenciar por encima de cualquier otro es el milagro de la regeneración de una vida, la transformación, el nuevo nacimiento, cuando alguien pasa de muerte a vida. Por eso la Biblia nos enseña que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y eso está ahí en Lucas capítulo 15 verso 7, en el contexto histórico que le tocó vivir a Juan. Ahora uno puede preguntarse, bueno, ¿y quién estaba realmente ganando en esta batalla allá en Roma en el primer siglo? ¿Nerón o Juan? ¿La hostilidad de la persecución o la perseverancia de los creyentes? ¿Quién está ganando hoy?
¿El secularismo mundano y diabólico o el cristianismo? ¿Los ateos comunistas o los cristianos? Aquellos que buscan imponer sus nuevas ideologías y redefiniciones de lo que es bueno y malo, o el cristiano que se aferra a las sagradas escrituras. Juan nos diría a todos nosotros, tal como lo hizo a los creyentes del primer siglo, que es tiempo, mire, de reenfocar el lente de nuestra visión espiritual. Dios siempre ha ganado, mis amados hermanos, y aún hoy sigue ganando. ¿Suena extraño? Tal vez para algunos les suene un poco extraño, algunos hasta se rascarán la cabeza. Creo que este texto llegó en un momento donde estos hermanos, los del primer siglo, realmente necesitaban este recordatorio por la cantidad de pruebas a las que estaban siendo sometidos en ese momento. Dios y todo lo que es nacido de Dios, mire, tiene el sello de victoria. Aleluya. Yo recuerdo, allá en mi país existía un sello, no sé ahora, una marca de reconocimiento de calidad en los productos, el sello Norben. Era un sello distintivo, de prestigio, que garantizaba la calidad del producto y brindaba confianza al consumidor. Bueno, así es el sello de victoria que Dios le ha dado a nuestra fe, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana. Ahora estemos claros con lo siguiente: muchos asocian la victoria con las bendiciones terrenales que podamos obtener en esta vida, o por las cosas que suelen ocurrirnos. Cuando son buenas y agradables lo asociamos a bendiciones, y cuando nos pasan cosas malas o feas y que no nos gustan, entonces muchos lo asocian a la derrota. Ya no estamos siendo bendecidos. Todo es cuestión de cómo usted defina el hecho de ser verdaderamente victorioso. La única manera de poder entender este principio que está resaltando Juan en esta carta es separarlo de las circunstancias que puedan estar pasando o que nos pudieran ocurrir en un momento determinado. La causa de Cristo ya ganó, es vencedora. Aleluya. El apóstol Pablo nos lo enseña de la siguiente manera, en 2 Corintios 4, 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así que Juan comienza dándonos el fundamento de nuestra victoria como creyentes. Todo lo que es nacido de Dios es victorioso sobre el mundo. Ahora, la razón de nuestra victoria como creyentes es debido a la confianza en la realidad de la obra de Cristo. Y este es un punto muy importante. Necesitamos ubicarnos de que la obra, el mérito es de Dios, es del Señor. La promesa de Dios desde el principio de la historia, descrita en Génesis 3:15, era que el Mesías vendría de la simiente de la mujer y aplastaría la cabeza de la serpiente en victoria. Y esa promesa se hizo realidad en Jesucristo. Pablo escribiría a los corintios: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, a no ser que hayáis creído en vano. Y seguimos leyendo en ese mismo pasaje que sigue diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y sigue diciendo en el 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que Pablo está
afirmando algo no que él descubrió o nada nuevo por decir. Él estaba simplemente reafirmando lo que ya las sagradas escrituras decían ya en el Antiguo Testamento. Aquí resalta entonces no solo la muerte y la sepultura, sino que la resurrección de Jesucristo, lo que en conjunto representa la suma y la sustancia de nuestra fe. Significa que no hemos depositado nuestra confianza en un muerto. Aun cuando la muerte había herido mortalmente a Cristo con su aguijón, Jesucristo no se quedó en la tumba. Pablo lo describiría así en 1 Corintios 15, 55, cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo es el gran vencedor sobre la muerte misma. Finalmente, el creyente puede descansar en esta declaración de victoria que encontramos en el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esta ratificación, esa declaración de Juan es la que entonces le da la consistencia total, el broche final, el broche de oro en esta enseñanza de la cual nos presenta Juan. Nuestra declaración de victoria, creyendo la verdad de quién es Cristo. En 1 Juan 5:5 nos dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Piensen cuántas sectas y religiones fallan en cumplir con este requerimiento que vemos en estos versículos inspirados. Cuántas creencias quedan expuestas por la verdad que encontramos en este pequeño texto. Hay muchas personas que quieren a Dios, que no tienen ningún problema con la idea de Dios, pero no quieren a Jesucristo, no aceptan a Jesucristo como Dios encarnado. Y Juan no permite ese tipo de separación, no puede haberla. Juan efectivamente está diciendo que obtenemos nuestra victoria cuando entendemos que el Padre y el Hijo son igualmente Dios. Son distintas personas, pero la misma esencia divina. Aquellos que creen en ese Jesús son los que vencen. Somos declarados victoriosos por Dios al creer en Jesús, el Hijo de Dios. No pareciera que Dios estuviera ganando, pero Él sí lo está. No pareciera que Satanás, la muerte y el pecado han sido vencidos, pero sí lo están. Y quiero cerrar mi enseñanza hoy, ya breve, en esta oportunidad, pero ya cerrando nuestros estudios en esta maravillosa carta del apóstol de la primera epístola de Juan a la iglesia de Jesucristo. Y cierro con esta historia real de un par de misioneros que servían en una comunidad rural rodeados de jungla. Estaban metidos casi en una jungla. Un día descubrieron una enorme serpiente larga de 3 o 4 metros que se había metido por debajo en la entrada de la casa y se metió en la cocina. Aterrados, los misioneros corrieron fuera de la casa y buscaron frenéticamente a un lugareño para que los ayudara, que supiera cómo resolver, cómo sacar esa víbora de la casa. Un vecino vino al rescate con un machete y tranquilamente entró a la casa y le cortó la cabeza, decapitó la serpiente de un solo machetazo. El vecino salió de la casa triunfante y les aseguró a los misioneros que la serpiente estaba ya lista, muerta. Pero hay algo que tienen que saber, les dijo. Va a tomar un tiempo para que el cuerpo de la serpiente se dé cuenta que está muerto. Parecido a lo que pasa cuando se le corta la cabeza a una gallina. Toma un tiempo para que la serpiente deje de moverse, aún después de que su cabeza haya sido cortada. Por casi una hora los misioneros tuvieron que esperar afuera mientras la serpiente se movía y golpeaba
todo a su paso, rompiendo muebles, tambaleándose en contra de las paredes, las ventanas, causando estragos, hasta que su cuerpo finalmente entendió, por decirlo de alguna manera, que ya no tenía cabeza. Los misioneros esperaban ansiosos afuera bajo el sofocante calor, frustrados y un poco asqueados por todo lo que habían visto, pero a la misma vez animados de que el alboroto de la serpiente no duraría para siempre. Y mientras estaban esperando afuera, de pronto se dieron cuenta de una realidad espiritual y el misionero inmediatamente lo asoció con la vida espiritual. El misionero dijo: Satanás es muy parecido a esa serpiente, él ya ha sido vencido, es solo que él simplemente no actúa como que ya ha sido vencido. Él está haciendo tanto daño como puede, pero no olvide, él pronto tendrá que reconocer su derrota. La cabeza del reino de las tinieblas ha sido derrotada. La cabeza del reino de la luz ya ha conquistado. Querido amigo, querido hermano, que me escuchas en esta hora, nuestra victoria ya ha sido ganada en Cristo, por la fe en su muerte y en su resurrección. Y ahora somos victoriosos porque lo declaramos entonces a Él como nuestro Salvador y Señor. Por eso, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra victoria está más que garantizada, más que asegurada. Y cuando yo entiendo esto, entonces yo puedo descansar, puedo regocijarme en esta verdad venida del cielo, venida de Dios, establecida o enseñada por Juan, de una manera muy clara y muy contundente, para que nosotros podamos entonces salir de la postración que a veces el enemigo trata de acorralarnos, y podamos entonces tomar la victoria que nos pertenece. La victoria es de Cristo y esa está ya asegurada y garantizada en nuestras vidas, en nuestra fe, en nuestra comunión con el Señor. Gloria al Señor por esta maravillosa verdad. Y de esta manera entonces concluimos las enseñanzas aquí en esta carta. Por supuesto, yo no hice un estudio de todos los versículos de esta carta. Consideré atender tal vez los puntos más resaltantes, más importantes que encierran esta carta y estas enseñanzas escritas por la pluma de Juan. Así que vamos a orar en esta mañana y agradeciéndole al Señor por la bendición que nos permite o que nos ha permitido conocer a través de su palabra, y le pido al Señor que se revele a cada vida y a cada corazón, que nosotros podamos abrazar estas enseñanzas, este tesoro que Dios nos da en su palabra, para que podamos entonces vivir en una victoria real, en una victoria que ha sido asegurada en el cielo para nuestra bendición y para nuestra seguridad eterna. Oremos al Señor en esta hora. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la bendición que nos permites de poder compartir junto a nuestros amigos, hermanos, familiares que nos siguen, Señor, a través de este medio, que tú puedas, Señor, bendecirles, edificarles, y que les dé, Señor, revelación de lo alto, para que también puedan, Señor, regocijarse en la obra hecha, realizada por ti y asegurada por ti en la cruz del Calvario. Gracias porque no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste, Señor, para darle así garantía a nuestra seguridad eterna.
En esta mañana, Señor, yo te alabo y te glorifico y te agradezco por este tiempo, Señor, que hemos podido compartir. Oramos, Señor, por aquellos que todavía no te han conocido, para que tú toques sus corazones y para que tú los traigas a tus caminos, Señor, al camino de la salvación y de la seguridad eterna. Todo esto te lo pedimos agradeciéndotelo en el nombre de Jesucristo, a quien damos las gracias. Amén y amén. Bien, así de esta manera entonces concluimos nuestro tiempo de enseñanza y continuaremos entonces en nuestra próxima entrega. Gracias por compartir con nosotros y que terminen de pasar un feliz día en comunión con el Señor y en la compañía de sus familias. Bendiciones para todos.